Si hay algo que no tiene fin dentro del baloncesto superior nacional es precisamente el drama. Y es que ya apenas concluyó la temporada 2025 y tal y como se anticipaba, han comenzado a surgir un sinnúmero de controversias y situaciones precisamente relacionadas y principalmente durante las últimas semanas al tope colectivo, como pueden apreciar. Recientemente el rotativo Primera Hora, dando el crédito obviamente, le hizo una entrevista interesante a Ricardo Dalmau Santana y me parece que definitivamente como presidente del BSN es la persona indicada para hablar y dar declaraciones sobre las diversas situaciones que se han presentado y que simple y sencillamente se han convertido en discusión pública. Así que definitivamente este episodio lo voy a dedicar a analizar precisamente esa entrevista y las declaraciones del señor Dalmau Santana. No quiero pasar por alto el hecho de que en el episodio anterior yo discutí a fondo precisamente lo del tope colectivo, la falta de confianza entre los apoderados por esta situación, etc. Así que básicamente hice una introducción, sobre lo que viene siendo este asunto que se ha convertido en una problemática. Como adelanté en el episodio anterior, el tema del tope colectivo y las posibles violaciones será lo primero que se va a tocar en la reunión de la Junta Directiva pautada para mitad del mes de septiembre del 2025. Y es que la desconfianza continúa, como pueden apreciar en ese reportaje, en esa entrevista que se hizo en el rotativo Primera Hora. Y esto realmente ha abierto, como dirían por ahí, una caja de Pandora. Yo cuando comienzo a leer el artículo, me puedo plantear varios escenarios. Número uno, me da la impresión de que la falta de confianza o las inseguridades que tienen estos apoderados responde a que ni ellos mismos saben si violaron el tope colectivo o no. Cosa que realmente me parece difícil de creer, porque la manera en cómo se compone una franquicia es un poco complicada. Pero yo quiero dejar claro que cuando se presenta el nombramiento de un apoderado ante la Junta, tiene que presentar un equipo de trabajo. Y lo sé porque en el pasado tuve personas muy cercanas a mí que formaron parte de esa Junta. Y ese equipo de trabajo que se presenta en la Junta, mínimo tú debes de tener una o dos personas encargadas de las finanzas. Yo creo que el reglamento es más que claro. Aquí no hay espacio para que haya apoderados que, como dicen por ahí, prefieran pedir perdón que permiso y alegar que no sabían lo que estaba pasando. El año pasado, 2024, hubo unas violaciones al tope colectivo salarial. Eso lo dijo públicamente Ricardo Dalmau Santana, que incluso en aquel momento dijo que se reservaba el hecho de decir qué franquicias violaron el reglamento, y al día de hoy nunca tuvimos una información oficial de cuáles fueron. Independientemente, se alega y preliminarmente de una auditoría que todavía no ha concluido, que se está haciendo a todos los equipos, paga por el BSN. Preliminarmente se sabe que hubo franquicias que, tal y como violaron el reglamento el año pasado, lo volvieron a hacer este año. Y obviamente aquí uno tiene que cuestionarse la capacidad de la liga de al final del día sancionar y tomar acción contra este tipo de acciones. Lamentablemente, en muchas ocasiones la liga ha sido severa en cuanto a las multas y sanciones que se imponen, y en otras ocasiones pues básicamente ha pasado por ahí, como dicen por ahí, sin pena ni gloria. Independientemente, la situación que se trae y que yo estoy discutiendo de que probablemente haya apoderados que consideren que no sabían que violaban el tope colectivo, es algo que es difícil de creer, porque de antemano tú firmas el reglamento y yo puedo entender que hubo unos cambios al tope colectivo salarial el año pasado de
aproximadamente casi $500,000 a casi $1,000,000 este año. Y obviamente si te pasas tienes que pagar unas sanciones. Yo creo que si la liga realmente hubiese tenido control de esta situación al día de hoy, no hubiese tenido que pagar una investigación o una auditoría de una firma externa que se encargue entonces, qué es lo que está pasando, de investigar qué equipos violaron el reglamento, y qué equipos no. Así que el primer escenario básicamente es poco creíble. El segundo escenario básicamente puede ser, y ya yo lo había mencionado, que simple y sencillamente deja al descubierto que el BSN parece que no tiene el personal, y la impresión que da es que al parecer no tienen control sobre lo que hacen los equipos en términos, o al menos en este tema, del tope colectivo. Eso lamentablemente no beneficia a la imagen de la liga, porque la imagen que proyecta, el mensaje que lleva, el delivery es: invierte, busca una franquicia y haz lo que te dé la gana, porque yo no tengo gente para fiscalizar, y si acaso te investigo al final de la temporada. Entonces se presenta toda esta situación, y en la entrevista que se le hace a Ricardo Dalmau, básicamente pienso yo que la solución que él presenta ante esta problemática, esta clara deficiencia en los controles del BSN sobre los topes colectivos de los equipos, en donde simple y sencillamente parece que no monitorean a las franquicias y los movimientos que hacen en cuanto a contrataciones y otro tipo de escenarios, básicamente parece que la solución del señor Dalmau Santana, a quien yo respeto y admiro muchísimo, y más allá de la crítica que yo tenga sobre este tema, no tengo nada en contra de él, para que quede en récord, pero al parecer la solución es ampliar el tope colectivo, aumentar el tope colectivo. Y uno tiene que plantearse si realmente la liga, y nuevamente lo digo, tiene control, o simple y sencillamente no lo tiene, y como no tiene ese control, prefiere entonces tomar tal vez acciones temporeras y colocar parchos y luego seguir bregando con la situación. Yo no creo que ese sea el pensar o la manera de actuar del señor Ricardo Dalmau Santana y su equipo de trabajo. Yo no creo que sea de esa forma. Pero independientemente, aquí se plantea un problema de violaciones de reglamento, en donde hay reincidentes en la misma conducta, en donde incluso este año, a inicios del torneo, se hizo una reunión de emergencia para orientar a todos los apoderados sobre el tema relacionado al tope colectivo. Parece que el delivery de ese mensaje fue ineficiente, o al menos eso es lo que han proyectado los apoderados cuando expresan que no se sienten seguros sobre ese asunto. Y ante la problemática de la orientación y la problemática de la información, la solución yo no creo que sea ampliar el tope colectivo. La solución debe ser buscar la manera de que el mensaje llegue, pero sobre todo que la liga tenga control, que proyecte que tienen control sobre este tema del tope colectivo con las franquicias, que tengan el personal. Al día de hoy, si hubiesen tomado acción inmediata o hubiesen tenido la gente fiscalizando, metidos en las franquicias, y sí, yo sé, la liga simple y sencillamente presenta una plataforma, aprueba apoderados y lo demás debe de correr solo. Pero lamentablemente cuando tú tienes una problemática, en cuanto a finanzas, tú entonces tienes que traer un ente fiscalizador que se encargue de asegurarse de que esa gente estén haciendo las cosas de la manera correcta. Y si eso hubiese surgido a inicios de la temporada, no hubiésemos tenido entonces el BSN que contratar una firma externa para hacer un estudio que al final del día va a revelar las mismas deficiencias que todo el mundo sabe que hay y que yo estoy mencionando, en donde muy probablemente la recomendación es que la liga esté más pendiente de situaciones, por ejemplo, relacionadas al tope colectivo. Así que no me parece que un aumento del tope colectivo sea la respuesta. Pero en esa misma línea,
El señor Dalmau Santana también atribuye que las múltiples violaciones al tope colectivo tienen que ver con la llegada del tercer refuerzo, lo que a mí me hace pensar que realmente, y vuelve y me da la razón, lo dije en episodios anteriores y vuelvo y lo reafirmo, de que lamentablemente, y lo digo públicamente, la cuestión del tercer refuerzo fue una medida a última hora, a la prisa, en donde simple y sencillamente no se estudió a fondo cuáles eran los impactos negativos que iba a tener en el negocio, en la industria, en el torneo, en las finanzas, en lo que fuese, a largo plazo. Uno no puede pensar, y yo lo comprendo, que uno va a abrir un negocio y va a tener pérdidas todo el tiempo, porque no se puede ser negativo. Pero una cosa es ser negativo y otra cosa es ser realista. Y si la realidad es que basado en experiencias anteriores tú vas a tener, o probablemente la ventana de violaciones al tope colectivo sea mayor si traes un refuerzo adicional, pues era algo que era digno de ser estudiado, considerado y colocado en la mesa de negociaciones de la junta directiva una vez se baja a votación ese proyecto. Porque básicamente la junta funciona como la legislatura en la política. Mayoría manda, alguien presenta un proyecto y mayoría vota a favor o en contra. Y esto me hace pensar de que simple y sencillamente se tomó la decisión del tercer refuerzo sin evaluar al final del día que este escenario que estamos enfrentando hoy del tope colectivo iba a traer cola, porque no solamente se ha quedado en que los apoderados no tienen o no están claros de lo que hacen. Ahora resulta también que el tercer refuerzo tuvo que ver con las violaciones y peor aún, porque quiero dejarlo claro y voy en este orden porque es básicamente un tema del cual han parido 2, 3, 4, 5, o sea, voy con lo que básicamente viene siendo el que supuestamente se anda evaluando, que las finanzas de los equipos sean públicas, de los jugadores, los contratos, etc. Y tal vez para el oído de un fanático promedio podría escucharse como una reforma o una medida populista que le cae bien al oído de la gente. Pero al final del día uno tiene que cuestionarse lo siguiente: más allá de yo presentar esta medida, ¿cuál es la verdadera intención detrás de todo esto? Lamentablemente, esa idea de probablemente hacer públicos esos contratos se presenta en un momento no adecuado, en un momento poco propio, en donde se discuten unas violaciones al tope colectivo que dejan al descubierto una falta de control por parte del BSN con un sinnúmero de organizaciones, y ahora de cierta manera se busca hacer pública la información de contratos y de finanzas de algunas franquicias que a lo largo de la historia no han estado accesibles al pueblo. Y ahora alegadamente bajo la premisa o bajo la política pública de transparencia para el fanático, por fin me escucharon porque lo critiqué en un episodio anterior, que el fanático promedio debería tener más acceso a la información de lo que ocurre en el BSN. Gloria, qué bueno que ocurrió, pero independientemente, me parece que en el momento que se presenta, lo que da a entender cuando uno se cuestiona cuál es la verdadera intención, es que la liga, ante la ineficiencia que ha tenido, bregando con el asunto de los topes colectivos, quiere establecer esta situación de los contratos públicos y finanzas, etcétera, que yo veo va a funcionar como un filtro, en donde simple y sencillamente, como yo no tengo la gente para fiscalizar, yo hago la información pública para que el fanático promedio la vea, sienta que se está siendo transparente, pero al final del día y detrás de toda la idea está el hecho de que yo quiero hacerlo porque yo quiero establecer un filtro y que entonces el posible violador, el que probablemente piense violar el tope colectivo nuevamente en un futuro, lo piense 20 veces
antes de hacerlos y que yo pueda tener un control público de la información, de los contratos y de todo lo que se hace en X o Y organización o franquicia. Así que más allá del populismo de la medida y de lo bonito que se escucha, tenemos que cuestionarnos cuál es la verdadera intención. Y teniendo el tema del tema colectivo, del tope colectivo, de fondo, simple y sencillamente esta medida me suena a mí que tiene otra finalidad más allá de que realmente yo quiera que el fanático promedio sepa la información relacionada a contratos y cualquier otro tipo de cosas. Y finalizando, pero no menos importante, la política del BSN sobre nuevas franquicias básicamente se mantiene igual. Ricardo Dalmau Santana, como pueden apreciar, básicamente favorece el hecho de que se mantengan las 12 franquicias, de que no se traiga una franquicia número 13, de que se hagan ofertas a los equipos que actualmente componen la liga, ofertas obviamente de compra-venta, y que eventualmente si se quiere hacer un traslado pues se haga precisamente por medio de esa transacción. Esto básicamente deja al descubierto y me parece que las finanzas lamentablemente en algunas franquicias no continúan de muy buena manera. Plantea un escenario un poco difícil para lo que viene siendo este periodo de receso. Vamos a ver en qué culmina, pero independientemente, y sí hubo muy buenos ratings, hubo muy buena inversión millonaria por un sinnúmero de franquicias, etcétera, que bien tiene que ver mucho con las violaciones al tope colectivo, pero independientemente, en la medida que la liga no pueda ser capaz de presentarle al mundo que más allá de ser una liga, soy un negocio a largo plazo, un negocio estable, un negocio con terreno fértil, en donde yo no tengo cambio de apoderados cada 2 o 3 años como actualmente sucede, pues en la medida en que eso no se presente, pues lamentablemente el mensaje que se lleva es que es una liga que como negocio pues hay que tener cuidado porque no es algo que sea a largo plazo. Así que de mi parte ha sido todo por el momento, agradeciendo siempre su sintonía ya con micrófono, así que poquito a poco vamos evolucionando y será hasta la próxima porque este tema del tope colectivo promete y promete para largo.